Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana charlamos, platicamos, compartimos y aprendemos acerca de la actualidad del mundo, de la sociedad, de la familia y de la iglesia. Y hoy en este Perspectiva Católica nos da mucha alegría compartirle que nos expandimos, que nos extendemos, que tendremos una perspectiva de una hora. Así es que quédese con nosotros, que hoy tenemos un tema muy importante. Hoy estaremos hablando de liderazgo católico. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesucristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo en el mundo empresarial, en el mundo laboral, en cualquier actividad que estamos haciendo? Y para esto tenemos dos invitados de lujo que nos acompañan y que precisamente han hecho parte de su vida vivir este liderazgo católico. Primero que nada, nos vamos hasta Costa Rica para darle la bienvenida a Luis Fernando Calvo. Luis Fernando, qué alegría y bienvenido a Perspectiva Católica. Hola Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto en saludarte y también saludar a Christopher, muy feliz de estar aquí en este programa Perspectiva Católica por EWTN. Un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan desde San José, Costa Rica. Pues muchas gracias, ya lo decía, le dabas la bienvenida a nuestro invitado que está acá en los Estados Unidos, en Phoenix, Arizona. Queremos darle la bienvenida a Christopher Pereira. Christopher, qué gran alegría tenerte con nosotros en Perspectiva Católica. Bienvenido. Igualmente, Omar, qué privilegio estar aquí, compartir esta hora contigo y con Luis Fernando. La verdad es que es un honor estar invitado a tu programa. Es una gran alegría tenerlos a ustedes para hablar y quiero comenzar contigo, Christopher. Un tema que es por demás de vital importancia. Cuando oímos de liderazgo dentro de la iglesia, de liderazgo de los laicos, siempre pensamos en nuestra participación en la vida parroquial, en el ministerio, en las actividades que realizamos. Pero hay otro tipo de liderazgo al que estamos llamados. Partamos de esta parte. ¿Qué es el liderazgo a nivel general? ¿Qué se nos pide cuando alguien nos dice, tú puedes ser un líder, tú tienes capacidad? ¿A qué se nos llama cuando se nos habla de liderazgo? Bueno, me hiciste un par de preguntas ahí, Omar, pero la del liderazgo te la respondo porque es la más sencilla. El liderazgo, en realidad, si lo tendríamos que resumir a su esencia, el liderazgo es servicio. Ser líder es servir a otros. Así de sencillo. Y el ejemplo más grande que podemos dar es el ejemplo que nos dio el líder más grande de la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra para servir a otros, no para ser servido. Y ese fue el ejemplo más grande de liderazgo que tenemos. Y que, continuando contigo un poquito más, Christopher, y que choca con este concepto que nosotros podemos tener muy secular de liderazgo, que el liderazgo es el que está al frente, es el que dirige, es el que manda, es al que otros obedecen. Nos dices tú, el liderazgo es servicio, que de nuevo, ¿no? Es como una contraposición con lo que el liderazgo secular nos presenta, Christopher. Así es, en el mundo secular existe esta noción errónea que el líder es aquel que siempre está a la luz, que siempre está sobresaliendo, que de pronto quiere llamar la atención, ¿verdad? Que está buscando siempre estar en el centro de la atención. Ese es de pronto pensamos en líder como aquella persona que dirige una organización muy grande, muy importante, una persona bastante conocida alrededor del mundo. Pensamos en ese tipo de liderazgo. Mientras que estamos hablando nos estamos refiriendo a personas que quizás sí son muy conocidas a nivel mundial, a nivel nacional, regional, no necesariamente son líderes, porque lo que define a un líder verdaderamente es una persona que inspira a otros a través del ejemplo, y ese ejemplo por lo general se traduce en servicio a los demás. Eso es lo que inspira, la entrega, el darnos de todo por los demás. Eso es lo que inspira. Y eso es liderazgo, ¿no? Que contrasta mucho, como lo dices tú, con el liderazgo que vemos en el mundo secular. Ahora, dentro del mundo católico y dentro del mundo laico, para ser más específico todavía, tradicionalmente, como lo dijiste, Omar, pensamos en el liderazgo laico como aquella persona que está involucrada en ministerios, en apostolados, en actividades en la parroquia o en la diócesis. Todo esto es muy bueno y necesario en la iglesia. Pero hay un liderazgo laico que desde hace mucho tiempo está siendo descuidado, y es el liderazgo laico para el mundo secular.
y que esto es muy importante reconocer. La iglesia en la doctrina, en la enseñanza, vamos, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, hay un capítulo, el capítulo 4, específicamente que habla acerca del liderazgo, de la labor del laico en la sociedad. Luis Fernando, pero ante este reto de descubrir tu vocación, tu carrera profesional, por dónde te vas a desarrollar, pues nos vamos dando cuenta que a veces dejamos como nuestra fe de lado, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice en el numeral, en el 897 dice, y lo cito textualmente, ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Esta misión, hablando de los laicos, es la que la Iglesia nos pide, pero como un profesional, como una persona que va descubriendo su vocación, ¿cómo vamos también reconociendo que dentro de esta vida profesional y de esta vocación también estamos llamados a vivir nuestra fe, Luis Fernando? Sí, Omar, es un muy buen punto el que estás planteando. Definitivamente nosotros los católicos estamos invitados, tenemos una exigencia que emana desde nuestro bautismo de considerar nuestra fe como una realidad que integra, que moldea todas las áreas de nuestra vida. Es decir, nosotros no entendemos nuestra fe como si fueran compartimentos donde abrimos el trabajo, cerramos el trabajo, abrimos la familia, cerramos la familia, y de vez en cuando abro la gaveta, ¿no? el drawer de la fe, ¿no? Eso no funciona así para el católico. Nuestra exigencia bautismal nos invita, nos plantea que vivamos nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida. Y podríamos decir que tenemos ejemplos tristes, dolorosos, de católicos que han alcanzado posiciones políticas importantes, que se han desdoblado, que de alguna forma han logrado separar su fe de la vida pública, política y social, y entonces más bien causan un gran daño y causan escándalo. Y entonces más bien, ¿no?, la invitación hacia nosotros laicos, como bien dice Christopher, es a iluminar con la luz de Cristo todas las áreas de la vida social, política y buena. Porque como dice el libro del Génesis, bueno, lo que Dios crea es bueno. Vio Dios que lo que creó es bueno, y entonces el mundo es bueno y es sujeto de ser ordenado según el plan de Dios. Y esa es la vocación laical, ordenar el mundo según Dios. Y descubrir, Luis Fernando, que dentro de este orden, de este bien mayor, en donde el ser humano, y vio Dios que era muy bueno, ya no solo era bueno, que era muy bueno, creados a imagen y semejanza de él, pero cómo, Luis Fernando, podemos irnos dando cuenta que en mi vocación también va mi misión, ¿verdad? Decía un político estadounidense hace mucho tiempo, mi fe no es algo que cuelgo cuando llego a la oficina, no es la chaqueta que me quito y digo, bueno, el fin de semana soy católico, voy a misa, pero empezando el lunes llego a la oficina, cuelgo la chaqueta del catolicismo y lo levanto el viernes. Pero Luis Fernando, ¿cómo, y puedes compartir un poquito, en tu propia experiencia ha sido el ir reconciliando esto, el ir encontrando en tu vocación, en aquello que te da tu alimento, en aquello que es tu trabajo, en aquello que te permite tener una familia, que te permite tener una buena vida, que te permite comer, ¿verdad? ¿Cómo vas incorporando la misión de vivir el evangelio? Claro, es un reto, y yo pienso que se debe tomar con calma y con paciencia, en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, pues he tenido la oportunidad desde la realidad hispanoamericana, que puede ser distinta, pienso yo, a la que se vive en Estados Unidos, donde tal vez hay más medios, hay más instituciones. Bueno, en mi caso, he tenido la oportunidad desde los últimos 12, 13 años de dedicarme a tiempo completo, por ejemplo, a la causa de la vida, temas de bioética, y dedicarme a tiempo completo, es decir, recibir ingresos razonables, justos, y dedicar alma, vida y corazón a algo que es más que un trabajo, ¿no? Que ciertamente para mí también tiene una misión particular. Entonces, ha sido, desde mi óptica, desde mi experiencia de vida, ha sido algo muy provechoso, retador, exigente, y que me ha invitado constantemente a tratar de vivir la fe de manera coherente, ¿no? Me ha exigido formarme, que yo creo que es un tema muy importante y que me parece que estamos cada vez más sensibilizados. Y ya Christopher nos contará un poco más de TLI, de TPIAC Leadership Initiative, ¿no?, que es precisamente una instancia maravillosa de formación. Los católicos tenemos que formarnos para poder enfrentar correctamente los retos que nos exigen la vida laboral, la vida empresarial, la vida pública,
política y social. Pero no olvidemos que nuestra fe no es un fardo pesado, nuestra fe no es algo de lo que debamos estar temerosos, sino que debemos expresar de manera sensata, seria, normal, con naturalidad, nuestra fe allá donde nosotros estemos, y poco a poco iremos precisamente iluminando con la luz de Cristo, ¿no? Muy bien dicho, Luis Fernando, ir iluminando el mundo con la luz de Cristo, porque Christopher, la realidad es de que en el mundo secular existen programas de liderazgo, programas de formación, programas de desarrollo personal, programas de desarrollo corporativo, ¿verdad? Todas las empresas, desde las empresas dentro de las mejores del mundo hasta empresas pequeñas, están buscando la manera de seguir motivando, de seguir preparando, de seguir creando, ¿verdad? Mejores trabajadores, mejores empleados. ¿Estamos haciendo eso dentro de la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia en cuanto a todo esto? No lo suficiente, la verdad es que no lo suficiente, Omar. Como tú lo dices bien, en el mundo secular, afuera de la iglesia, existe toda una industria multimillonaria de el liderazgo, en inglés, en español, en todo idioma, en realidad. Estamos hablando de cursos, certificaciones, conferencias, videos, entrenadores o coaches personales, todo tipo de asesoría, libros dedicados al liderazgo. Pero la mayoría de ellos dejan fuera el componente más importante, el factor más importante en el liderazgo, esa brújula moral, esa perspectiva de ética, de virtud, que es la fe, la religión, nuestra fe, es lo que queda fuera en la mayoría de ellos. Entonces, todos hacen esa gran promesa de ayudar a los participantes a convertirse en líderes, a crecer en liderazgo, pero dejan fuera de la ecuación el elemento más importante del liderazgo, que es la fe, ¿verdad? Y los ejemplos más efectivos que tenemos, más eficaces que tenemos verdaderamente en la misma tradición de la iglesia y en las escrituras, a través de los ejemplos que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Más allá de eso también, Omar, te diría que en el mundo católico, particularmente entre los laicos, existe una dificultad para vernos a nosotros mismos como líderes. Los laicos tenemos esa dificultad, ese reto, no nos vemos como líderes. Y hay buenas razones para esto. Una de ellas es que en la iglesia estamos acostumbrados a pensar en el Papa, los obispos y nuestros sacerdotes como los líderes de la iglesia. Y porque ellos llevan el magisterio y hacen presentes los sacramentos, pensamos que ese es el único tipo de liderazgo que puede haber. O pensamos que el único tipo de liderazgo para los laicos está relegado a lo que se pueda hacer apoyando a la parroquia o la diócesis. Pero no nos damos cuenta que el auténtico liderazgo laico se vive en el mundo. Nosotros tenemos la misión y la vocación de insertarnos en las instituciones seculares de la sociedad para transformarlas desde adentro, para santificarlas desde adentro, ¿no? Entonces nos cuesta. Y te iba a decir, la segunda razón por la que nos cuesta vernos como líderes es porque tenemos esa idea correcta de que somos llamados a la humildad, de que somos llamados a ser humildes. Y a veces los laicos pensamos que eso es contrario a querer convertirse en un líder. Pero la clave, podría llegar a ser, pero la clave en realidad es que nuestro corazón esté fijo en Jesucristo. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para darle a Él la gloria. Que nos convertamos en espejos que iluminan su luz en nuestras vidas. Si eso es así, si no descuidamos nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, sacramental, entonces podemos buscar ser líderes influyentes en la sociedad y vamos a encontrar oportunidades bastante valiosas para cambiar al mundo, influenciar al mundo con los valores del Evangelio. Sí, y se oye mencionar mucho, Luis Fernando, y te invito ahora a la discusión. Y es muy común escuchar, la iglesia no hace suficiente, ¿verdad? Se presenta una X situación en nuestros países, en nuestras comunidades, y la queja general siempre es esta. La iglesia no hace suficiente, no trabaja suficiente, pero haciendo eco a lo que Christopher nos acaba de compartir, Luis Fernando. La importancia de reconocer que por eso tenemos que atrevernos a tomar estas posiciones de liderazgo para que la respuesta no sea la iglesia no hace suficiente, sino ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a insertar en estas realidades, Luis Fernando?
Claro, es un muy buen punto, Omar. A veces, claro, las personas dicen, es que la iglesia no hace lo suficiente y lo hacen desde la comodidad desde sus sofás, ¿no? Lo hacen haciendo zapping, ¿no? Al televisor, no sé si me explico. Es decir, hay veces que las personas, claro, hacen críticas y ellos mismos podrían hacer algo más, ¿verdad? Aunque sean creyentes o no. Bueno, lo cierto del caso es que, por ejemplo, ahora que hablamos de liderazgo de los laicos, por mencionar unos ejemplos, pero recordemos el papel de algunos católicos, por ejemplo, en la vida pública en el tiempo de la posguerra, el caso de Konrad Adenauer, de Robert Schuman, y algunos de ellos inclusive como Alcide de Gasperi también, cuyas vidas están siendo objeto de estudio para posibles causas de canonización. Ellos fueron personas que se dedicaron a la vida pública, política y social siendo católicos, sin renegar en ningún momento de su fe y dando testimonio, siendo coherentes, ¿verdad? Y en ámbitos muy complejos. Estamos hablando de la reconstrucción de Europa después de la terrible Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, digamos, podemos y debemos tomar en consideración, como dice Christopher, que nuestra vocación de laicos no se realiza en la sacristía, ¿no? De ahí nosotros vamos a la misa, vamos al templo, recibimos los sacramentos para salir al mundo y evangelizarlo, ¿no? Y llevar la buena noticia de Cristo, ¿verdad? Sin complejos, pero también de forma muy, muy natural, poco a poco. Diría también que los grandes medios de comunicación, por ejemplo, no están a nuestro favor, ¿no? Las grandes cadenas noticiosas no están a nuestro favor. Entonces, claro, nos tocará entonces ir persona a persona, como tal vez se hizo en los primeros tiempos, como lo hicieron los primeros cristianos en el Imperio Romano, persona a persona, boca a boca, desde la amistad, llevando la luz de Cristo a los demás y allá donde más se necesita. Recordemos, como decía un gran santo, San José María Escrivá, estas crisis mundiales son crisis de santos, así que, bueno, tenemos nosotros herramientas para ordenar el mundo según Dios. Sí, ordenar el mundo según Dios y ordenar el mundo según lo que Él nos pide. Porque, Christopher, qué importante es reconocer que este metro cuadrado, esta realidad en donde yo vivo, esta labor, este trabajo que hago, es ahí mi caldo de cultivo, es ahí en donde tiene que ser injertada la fe, en donde el evangelio tiene que prosperar. Y, Christopher, ¿hay algún lugar en donde no haya un espacio para un liderazgo católico? Qué buena pregunta me haces, Omar, porque la realidad es que muchos estamos esperando salirnos de nuestro lugar para poder ser líderes. Estamos, pero cuando Dios me dé esta oportunidad de ser, de martirio, esta oportunidad de dar testimonio de mi iglesia, de mi fe en Jesucristo, cuando Dios me dé la oportunidad de ascender de puesto y estar en esta otra posición, esperamos estar en otra parte y no nos damos cuenta que si estamos donde estamos es porque Dios en este momento así lo quiere o porque Dios lo permite. Y es en ese lugar, en donde estamos, en el taller, en la oficina, en la fábrica, en el taxi, donde nos toque hacer nuestra labor. Es ahí donde Dios nos va a dar las oportunidades para santificarnos a nosotros mismos mientras santificamos el mundo, mientras influenciamos el mundo con los valores del Evangelio. Y una vez más, ser líder no es cuestión de alcanzar un puesto. ¿Que debemos aspirar a ellos? Sí, debemos aspirar a ellos, porque si alguien va a estar en un puesto importante, mejor que sea un católico bien formado y comprometido. Pero no tenemos que esperar a alcanzar ningún puesto para ser líderes. Como padres de familia ya podemos ser líderes. Involucrándonos en nuestra comunidad. Y déjame detenerte ahí, Christopher. Déjame detenerte ahí porque quiero preguntarte esto ahora que has traído ese tema tan importante, la familia y padres de familia. Dentro de la familia también se tiene que vivir el liderazgo católico. Por ejemplo, yo te he oído a ti compartir en algunos otros momentos la importancia, por ejemplo, que los padres se involucren en la escuela de sus hijos, en las organizaciones de padres de familia, que participen en la vida social para ahí también ir injertando el evangelio, porque la realidad es que el mundo está completamente perdido y cada vez busca más alejarnos de los valores cristianos, de la moral, como tú nos decías al principio. Entonces, Christopher, qué importancia que los padres también reconozcan su liderazgo en la familia. Ese es el primer liderazgo, Omar.
Para aquellos que tenemos la vocación al matrimonio, el primer liderazgo se ejerce en la familia, con nuestras familias. Una vez más, liderazgo es servicio, ¿verdad? Sirviendo a nuestras familias, entregándonos por completo a nuestras familias, viendo nuestras vidas de una manera estructural, de una manera en que podamos organizar nuestra vida, de tal manera que en el centro de todo lo que hacemos esté Jesucristo y que a segundo plano venga nuestra familia, que nuestra entrega primera, después de Dios, sea a nuestra familia. Para todo el tiempo que nos reste, para el tiempo que estamos en la oficina, en el trabajo, ahí es donde vamos a buscar ser líderes en nuestra comunidad, influenciar el mundo, pero siempre sin descuidar nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia, nuestro liderazgo en la familia. Algo sumamente importante. Luis Fernando, ¿qué sucede? Porque tú eres una persona que, como bien lo dices, ¿no? Te dedicas a un tema de vital importancia, defender la dignidad del ser humano, defender la vida, y eres una persona que hasta cierto punto, pues vive su fe de manera pública, ¿verdad? Que no te apenas, que no te avergüenzas y que vives tu fe abiertamente y lo haces parte de tu misión. ¿Cómo te toma el mundo? ¿Cómo te encuentra el mundo cuando saben que eres católico, que eres un líder, que estás trabajando a favor de la vida? Hay un rechazo, hay un estado de shock. ¿Cómo responden aquellos que no comparten nuestra fe, que no comparten tu fe? Es un muy buen punto, Omar, en efecto, y yo creo que tenemos la invitación de vivir nuestra fe con naturalidad, ¿verdad? No se trata de andar tampoco sacando crucifijos ni poniéndonos camisetas, digamos, eso en realidad no es necesario. Lo que sí se trata es de ser abiertos acerca de nuestra fe y vivirla con total naturalidad. Pero bien lo dices, sí sucede, digamos, probablemente Dios no nos conceda a nosotros, por ejemplo, el don del martirio. Probablemente no sea así, pero el martirio que de alguna forma nos toca vivir es precisamente a través de la exclusión de oportunidades de trabajo, de lugares donde podemos aportar, donde podemos servir, y que porque somos cristianos, porque somos católicos, porque somos conservadores, digamos, ahí habrá varias etiquetas, ¿no? Y entonces probablemente sí, suframos algún nivel de exclusión, algún nivel de rechazo, y eso hay que saber llevarlo, eso hay que aprender a vivirlo con paciencia, ¿no? Y ofreciéndolo a Dios, sabiendo que eso es una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Pensaba, ahora que hablábamos de esto, que claro, para ayudar a que el mundo se ordene según el plan de Dios, y como bien decía Christopher, y vale la pena recalcarlo, debo yo también ordenar primero mi vida, primero Dios, después la familia y después lo demás, ¿no? Pero por supuesto, claro, yo pienso que es necesario que luchemos genuinamente por ser santos, ¿no? Luchemos genuinamente, sabemos que la santidad es una gracia que la da Dios, la concede Dios, pero nosotros tenemos que aportar nuestro grano de arena para avanzar en la santidad, y eso lo lograremos sin lugar a dudas a través de una vida sacramental activa y a través de la oración, a través de los medios que nos da la Iglesia. Recordemos, Omar y amigos, aquello que dice la Declaración Dominus Iesus del año 2000 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en aquel momento firmó el cardenal Ratzinger. La plenitud de los medios de la salvación están en la Iglesia Católica. Es decir, los católicos estamos sentados sobre un tesoro que debemos descubrir y que debemos aprovechar para nuestro beneficio, pero además generosamente llevarlo a los demás. Y esto es muy importante lo que menciona Luis Fernando Christopher, la importancia de reconocer que el tesoro de la iglesia, la doctrina, la formación, los 2000 años de historia que tenemos hoy en día para el siglo XXI, para los laicos, para el dueño de la pequeña empresa, para aquel que es el manager de la gasolinera de la esquina, para aquel que tiene a su cargo, que es el principal de una escuela, para aquel que trabaja en una oficina. Todo ese tesoro es una herramienta para servir mejor al prójimo, y es una herramienta que nos ayuda a ordenar nuestra vida y ayudar a que el mundo se vuelva a reordenar, porque algo que no hablamos muy seguido o que en general no se quiere reconocer, Christopher, es que hay un desorden en el mundo.
Absolutamente, Omar, el mundo está de pies de cabeza y lo has dicho bien, en la iglesia tenemos este enorme tesoro de 2000 años de sabiduría acumulada, 2000 años de sabiduría acumulada en los escritos de los santos, de los papas, los documentos del magisterio, la doctrina social de la iglesia católica. Todos tesoros olvidados, relegados, que el católico promedio, el católico que va por las calles, el católico fiel, católico que ama a Dios y que practica su fe, muchas veces desconoce, Omar. Y tenemos todos esos documentos al alcance de todos nosotros. Fíjate, ya en este programa tú y Luis Fernando han mencionado algunos documentos del magisterio. Yo quiero mencionar uno que me gustaría, trato de mencionarlo todo el tiempo, gritarlo a los cuatro vientos, porque es el documento que viene del Concilio Vaticano II, esa importantísima reunión de obispos junto con el Papa, en la que la Iglesia se transformó de tantas maneras, cambió su mirada al mundo de alguna forma, evolucionó siendo fiel a su doctrina, por supuesto, pero en este documento la Iglesia le habló al laico directamente de una manera que quizá no había hecho antes. El documento se llama Apostolicam Acto Citatem. Y es un documento que le dice al laico, que nos dice a nosotros, esta es tu misión en el mundo. No es un documento largo, no es un documento complicado de leer, es un documento que lo buscamos en internet, en la página del Vaticano, y ahí lo encontramos en el idioma que se nos antoje, Apostolicam Acto Citatem. Un documento que nos dice que nuestra función es esa de ser luz del mundo y sal de la tierra. Es algo que ni el Papa, como lo dije anteriormente, ni nuestros obispos, el clero, precisamente por su condición de vida, no pueden hacer de la misma forma que nosotros podemos hacer. Entonces nosotros los católicos tenemos que ser un poquito más responsables y conocer las enseñanzas de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, qué es lo que tiene la Iglesia que decirle al laico, cuál es nuestra misión en el mundo, informarnos, formarnos para poder salir a ser líderes. Estamos a punto de llegar a la pausa, pero Christopher, algo que acabas de mencionar que es de vital importancia. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que reconocer que hay lugares en donde el Papa no puede ir, un sacerdote no puede ir, una religiosa no puede ir. Esos lugares nos pertenecen a nosotros, los laicos. Así es, precisamente, y ese es el auténtico carácter del liderazgo laico. Así es. Bueno, vamos a tomar una pausa. Ya lo sabe, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. No se vaya, regresamos después de esta pausa a Perspectiva Católica. Continuamos en Perspectiva Católica. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 898. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Ese es el tema del día de hoy, el liderazgo católico. Tenemos desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica, Luis Fernando Calvo, y en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, a Christopher Pereira. Caballeros, gracias por continuar con nosotros teniendo esta charla tan amena, la verdad, un caldo de cultivo maravilloso. Pero Christopher, quería ahora sí entrar como de lleno. Decías tú en el segmento anterior, desafortunadamente no hay suficientes opciones, alternativas y proyectos que ayuden a formar plenamente a los católicos para adquirir y servir en posiciones de poder, de autoridad, de acuerdo al Evangelio, como verdaderos servidores. Hablemos un poco de esta iniciativa que tú has lanzado, en la cual eres el CEO, eres la persona responsable y que está haciendo una labor maravillosa en Estados Unidos y en el mundo entero. Cuéntanos qué es Tepeyac Leadership Initiative, la iniciativa de liderazgo Tepeyac. Muchas gracias, Omar. Sí, este apostolado que nació en la diócesis de Phoenix, fundado por el obispo Thomas Olmsted, a quien yo serví por muchos años, creció tanto que salió de la diócesis con la bendición del obispo y se convirtió en su propia organización
sin fines de lucro o ONG, como se le conoce también en Latinoamérica. Básicamente lo que hacemos nosotros, nos dedicamos a una sola cosa y precisamente es de lo que hemos estado hablando en tu programa. Nos dedicamos a formar líderes laicos, pero dedicamos a formar líderes laicos no para un liderazgo que se ejerce en la parroquia o en la diócesis, en ministerios. Una vez más, eso es muy, muy importante y es bueno para la iglesia, pero nos enfocamos en otro tipo de liderazgo laico, aquel que sentimos que está siendo descuidado, el liderazgo laico que se debe ejercer en el mundo secular, en la sociedad civil. Y algo muy importante que mencionas, porque habrá más de una persona que está viendo este programa en Latinoamérica, ¿verdad? Y que dice, bueno, la verdad yo no me siento inclinado, llamado a servir dentro de la parroquia. De pronto veo las diferentes actividades y no siento que va por a mí, pero ¿cómo puedo vivir mi fe? Aquí es donde entran ustedes, ¿no? Bien dices, a reconocer que no solo la fe se debe de vivir en la parroquia, es decir, no solo pescar dentro de la pecera, hay que salir al mundo, Christopher. Así es, Omar. Fíjate, nosotros los cristianos miramos al mundo hoy, vemos las noticias y la verdad es que nos sentimos ansiosos, nos sentimos bastante preocupados por el estado de la sociedad, de la cultura, ¿verdad? No tengo que dar la lista, todos la conocemos, todo tu auditorio conoce lo que está sucediendo en el mundo y todos estamos preocupados por ello. Mi pregunta es, cuando todos los cambios que han acontecido en las últimas 2 décadas, nada más en las últimas 2 décadas, que han transformado el mundo, lo han puesto pies de cabeza en educación, en salud, en el gobierno, en cada campo de actividad humana. Cuando todos esos cambios tomaron lugar, hubo un momento en que se tomaron decisiones que cambiaron las políticas, ¿verdad?, de las diferentes instituciones seculares, civiles, gubernamentales, que dieron lugar a los cambios que ahora nos horrorizan y nos espantan. ¿Dónde estaban los católicos cuando esas decisiones fueron tomadas? La respuesta es... Sí, adelante, continúa, Christopher. La respuesta es, o no estaban sentados en esas mesas de toma de decisiones, o si estaban presentes, Omar, no estaban bien formados o no tuvieron el coraje de hablar y defender la verdad. Acabas de mencionar 2 puntos sumamente importantes. ¿Dónde estábamos? Y si estábamos ahí, ¿qué estábamos haciendo? Tal vez nos faltó la iniciativa. Retomando el catecismo de la Iglesia Católica, dice en el numeral 899, la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales. Luis Fernando, este numeral, el 899, encierra este llamado. Estamos llamados a impregnar las realidades. En tu experiencia de vida, retomando y una vez más agradeciéndote este compromiso que tienes con la defensa de la vida, te ha tocado precisamente llevar el evangelio e impregnar un lugar en donde hemos visto a lo largo de la historia el holocausto silencioso en Estados Unidos por 50 años, que desafortunadamente queremos vender a Latinoamérica, del aborto, de la falta de respeto a la dignidad de la persona, como algo que ha sido bueno, pero Luis Fernando, ha faltado que el católico se atreva a impregnar estas realidades. En efecto, Omar, y pues, agradezco muchísimo tu consideración, de verdad, gracias por esas palabras. Pero en efecto, es decir, hemos visto, y es el caso de Hispanoamérica, ¿verdad?, cómo lo que muchas veces tenemos es a políticos, a católicos, perdón, que entran en política y sus ideas, sus valores, sus principios no terminan prevaleciendo, ¿verdad? Intentan hacer esta separación de la que hablábamos antes. Y esto es la experiencia de todos nuestros países, también la experiencia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí vemos cómo o nos ha faltado valor o nos ha faltado formación, ¿no? Es decir, parece que no hemos estado listos los católicos para el reto que ha significado este mundo que se nos ha venido encima en los últimos 30, 40 años, con esta visión de la autonomía tan radical que estamos viendo, ¿no? Es decir, donde la persona ya no acepta nada como dado, ¿verdad? Donde hasta su biología podría ser considerado como un determinismo que no eligió, ¿no?
y este relativismo tan dramático que está siendo llevado hasta las últimas consecuencias y que va hacia una dictadura, como dijo bien en ese momento el cardenal Ratzinger, año 2005, y vemos también cómo lamentablemente los católicos nos hemos dejado llevar por algunas de estas doctrinas, la doctrina del relativismo, del indiferentismo, y entonces, claro, nosotros no podemos seguir esta lógica, ¿no? No podemos seguir esta dinámica. Definitivamente tenemos que hacer un alto, poner una barrera y decir, yo dialogo, pero yo dialogo con identidad. Es decir, yo cuando dialogo con el mundo, yo cuando voy al mundo, yo no pierdo mi identidad, no dejo de ser quien soy. Y entonces, desde esta perspectiva, yo creo que los católicos, claro, tenemos mucho que aprender, también ser muy serios, hacer las cosas bien, dar buen testimonio, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y en cosas pequeñas, ¿verdad? Yo creo que hay veces que nos enfocamos mucho como en los grandes temas, y por supuesto que son importantes, ¿no? Como evitar el pecado mortal, por supuesto, pero dar testimonio en aquellos pequeños momentos, dando la milla extra en generosidad, dando la milla extra en caballerosidad, en respeto a la mujer, en buen trato, en saber sobrellevar las dificultades de la vida cotidiana. Es decir, yo creo que tenemos un mundo por delante que es maravilloso, que es hermoso, que Dios ama el mundo, Dios quiere que estemos ahí, pero si vamos a perder nuestra identidad, entonces estamos ante un sinsentido. Pero yo creo que hay esperanza, podemos hacer mucho, sin lugar a dudas. Y definitivo, podemos hacer mucho. Y para poder hacer este mucho, y como bien lo dice Luis Fernando, porque la esperanza continúa, tenemos la esperanza, es que, Christopher, tenemos que atrevernos a formarnos, porque hasta para eso hay que tener valor y hay que tener un compromiso. Es decir, voy a tomar el reto, voy a tomar el riesgo, voy a tener el coraje de atreverme a formarme. Cuéntanos un poco cómo es, hacia grandes rasgos, el proceso de formación que ustedes tienen, y también sé que por primera vez este año en los Estados Unidos van a tener una conferencia que obviamente está abierta para todo el mundo, ¿cierto? Así es, estamos muy emocionados por la conferencia, así que definitivamente te quiero hablar de eso, pero respondiendo a tu pregunta sobre el programa. El programa, el público puede aprender más, conocer más de los detalles del programa en nuestra página web, tli.program, como la palabra programa sin la A, tli.program, ahí están las letras, tli.program.org, es la página web. Es un programa virtual, pero en vivo. Todas las sesiones son como si fueran en persona. Son 18 sesiones, siempre en la primavera, de febrero a junio, una noche por semana. Esencialmente, los participantes se comprometen a ser formados en estas sesiones de 3 horas, en las que participan con otros participantes de todas partes del mundo, católicos, por lo general profesionales, de todas partes del mundo, que llegan a recibir esa formación en liderazgo. Hay presentaciones, hay discusiones, hay lo que se dice en inglés breakout rooms, los separamos por grupos para tener diferentes ejercicios, dinámicas. Espero que Luis Fernando nos cuente un poco de su propia experiencia mientras pasaba por el programa. Pero la idea es crear conciencia, proveer los recursos, las herramientas, las enseñanzas de la iglesia, crear conexiones y un sentido de urgencia para luego enviar a los participantes, porque cada uno se gradúa con su propia misión individual concreta de liderazgo. Me gustaría que Luis Fernando nos cuente la suya también. Y así, lo que estamos haciendo es formar líderes y crear una red. Estamos invirtiendo en la formación, la creación de una red global de líderes católicos que están listos para transformar el mundo con los valores del Evangelio. Algo sumamente importante, transformar el mundo desde el Evangelio, por el Evangelio. Y Luis Fernando, pues ya lo decía Christopher, has tenido la oportunidad de vivir ese programa y tengo 2 preguntas para ti y te las voy a lanzar las 2 de una vez. Número 1, continuando lo que tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? Qué importante es también saber que parte del liderazgo católico es muchas veces salirnos del conformismo, porque ciertamente podemos ver en diferentes países, ¿verdad? Que a veces hay políticos, hay personas en posiciones de poder, de tomar decisiones que dicen, bueno, es que soy católico. Y el resto del mundo asume que es un católico comprometido, que conoce la doctrina social de la iglesia, que sigue el evangelio y ya nadie se preocupa de revisar
realmente si es católico, si vive su fe completamente. Entonces, Luis Fernando, primera pregunta, ¿no? La importancia de también saber que el liderazgo que se nos llama es estar al pendiente de aquellos a los que les damos el poder para tomar decisiones. Y número dos, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo fue tu experiencia participando en este programa de liderazgo y de formación? Buen punto, Omar. De hecho, ahora que, bueno, que Christopher lo mencionó, el tema de la misión, ¿verdad? Que al final del programa sales con una misión donde tú dices, hago un commitment, hago un compromiso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mi compromiso hace referencia a acompañar a través de iniciativas concretas que hay que desarrollar, acompañar a personas que quieran participar en política, en la vida pública, política de mi país, ¿no? Y entonces, esta es la iniciativa y este es mi leadership commitment, ¿no? Porque precisamente vemos esta necesidad, ¿no? Y hay que decirlo, por ejemplo, los hermanos evangélicos, en el caso de Hispanoamérica, ¿verdad? Participan mucho en política, pero precisamente carecen de muchos de estos insumos que nosotros tenemos y que se han mencionado: el magisterio, la doctrina social de la iglesia, una sana antropología, una correcta antropología. Es decir, hay muchísimos elementos que los católicos podemos aportar y creo que nos hemos quedado atrás. Entonces, claro, mi leadership commitment de TLI, de PEAC Leadership Initiative, precisamente era porque hay una necesidad y la sigue habiendo en nuestros países. Sabes que en nuestros países no tenemos los recursos de los países desarrollados, pero bueno, tenemos la inspiración y en todo caso esperamos ante todo contar con la gracia de Dios para impulsar estas iniciativas. Hace falta y bueno, invito a que nos encomienden para que estos proyectos salgan de la mano de Dios y con el amparo de la Virgen. Lo otro que apuntas, bueno, mi experiencia en TLI, muy provechosa, yo diría que un programa muy integral, ¿no? Digamos, si yo pudiera describirlo, es como un programa integral, ¿no? En donde no solamente ves nociones, ¿sí?, de leadership, se estudian, leemos, nos llevan ponencias precisamente sobre estas cuestiones, sobre liderazgo, sobre cuestiones filosóficas, cuestiones de política, qué sé yo, ¿no? Este tipo de cuestiones, pero también siempre en el marco de la fe. Es decir, como que la fe es aquello que aglutina, que le da coherencia, le da sentido a todo el programa. Es decir, el eje transversal es la fe, ¿no? El eje transversal no es el leadership, sino que el eje transversal es la fe. Y a esta fe, claro, por supuesto, le das una serie de herramientas para que puedas desplegarte adecuadamente en la vida social, comunitaria, pública, política de tu país. Entonces, para mí, digamos, el programa significó una oportunidad, era como un pequeño retiro semanal, era una pequeña experiencia de retiro semanal en donde me desconectaba un poco del trabajo, de los retos de la vida diaria y podía crecer en la fe y podía seguir formándome, cosa que es muy importante. Habíamos personas de distintas edades, había muchos muchachos jóvenes, ¿no? Recién graduados, personas de muchos países. Yo tuve un compañero que era una persona muy especial, sin lugar a dudas, de Uganda, por ejemplo, y entonces este hombre se conectaba a sus 3 de la mañana para participar del programa de TLI. Tuvimos gente de Gran Bretaña, bueno, muchos de Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, ¿no? En mi caso, así que, bueno, también fue una experiencia cultural muy, muy enriquecedora, sin lugar a dudas. Y es precisamente lo que se busca, enriquecer a la persona. Christopher, hemos estado hablando desde la perspectiva de la fe, desde la doctrina de la iglesia, pero también es importante reconocer que el liderazgo católico no está peleado con la razón, no está peleado con la ley natural, no está peleado con el sentido común. En Fides y Ratio, San Juan Pablo II escribió, ¿no?, que la fe y la razón son como las alas con las que se eleva el espíritu humano. Qué importante es reconocer y saber que, por ejemplo, ustedes en este programa que están realizando, también hay un gran enfoque en el sentido común, en la ley natural y en la razón, Christopher. Esa es la belleza, Omar, de las verdades que enseña y defiende la Iglesia Católica, que no solamente son defendibles con argumentos religiosos,
No, en realidad nosotros tenemos nuestros muy buenos argumentos religiosos, pero son defendibles desde la razón, desde la ley natural. La ciencia siempre, absolutamente, ha estado de acuerdo y del lado de la fe católica, nunca ha estado opuesta. Entonces, sí, definitivamente todo eso está integrado en nuestro programa. Les damos esas herramientas a los participantes. Sé que se acaba el tiempo, Omar, y no quiero quedarme sin hablar de la conferencia porque Sí, es claro, adelante. importantísimo para nuestra organización. Después de 6 años de existencia, hemos graduado 5 generaciones. Estamos ahora con el grupo número 6, que se graduó en junio. Este año hemos lanzado una conferencia anual, que es la primera vez que vamos a hacer. Va a suceder en la ciudad de Orange, al sur de California, al lado de Los Ángeles, para quienes no ubican. Para quienes vivan en los Estados Unidos, en tu auditorio, particularmente en el área del sur de California, pero de todas partes de los Estados Unidos o del mundo, están invitados. La conferencia se llama The Hour of the Laity, o la hora del laicado. The Hour of the Laity o la hora del laicado. Tenemos un video espectacular que promueve la visión detrás de la conferencia y lo pueden encontrar en YouTube. Y los invitamos a que nos acompañen el primer fin de semana de noviembre en la catedral de Christ Cathedral. No estoy seguro cómo se traduce al español. En la diócesis de Orange, la catedral de la diócesis de Orange, Christ Cathedral. Ahí va a ser la conferencia, Omar, y va a ser otra plataforma de nuestra organización de formación de líderes laicos para la sociedad civil. Y algo muy importante, continuando brevemente en esta conferencia, la importancia de entender que tenemos que reunirnos, que tenemos que juntarnos, que tenemos que compartir, que tengan los mismos ideales con nosotros, con personas que compartan nuestra fe, que compartan nuestros valores, pero que también quieran y tengan este deseo de hacer un poco más, ¿verdad? Entonces la importancia es de aprovechar estas oportunidades que se dan, estos encuentros, Christopher, para compartir con otras personas, como decía Luis Fernando. No sé si va a venir alguien de Uganda o de San Antonio, Texas, o de la Ciudad de México, de donde sea, pero venir y compartir y encontrarse con el hermano Christopher, que está en el mismo camino y que piensa y comparte aquello que a mí me mueve. Desde luego, tenemos que unirnos. Hoy en día el mundo requiere, ya no es una opción en realidad. Nosotros los laicos tenemos que hacerle frente a la realidad que estamos viviendo, unirnos, prepararnos y salir a hacer nuestra parte para hacer de esta sociedad algo más de acuerdo a la visión de Dios para la humanidad. Sí, porque estamos viviendo en un tiempo en donde cada día los retos son mayores, cada día las pruebas son mayores. Y Luis Fernando, no quería irme sin tocar brevemente este punto, porque es que, como ustedes os lo han mencionado a lo largo de este compartir, es que no faltan católicos en la vida pública, en la vida empresarial, en el mundo de las finanzas, de la economía, en el campo de la medicina, en el campo de la tecnología. Es decir, volteamos en los diferentes países, en Estados Unidos, en todos los niveles del gobierno, encontramos gente católica, ¿verdad? Entre comillas, católica. Lo que falta es un verdadero compromiso para formarnos como católicos, para el día que lleguemos a esas posiciones tener el valor de tomar las decisiones correctas, porque de nuevo, los católicos estamos ahí, desafortunadamente no ha habido un proceso de formación correcto, Luis Fernando. Así es, Omar. Ojalá que algún día podamos deshacernos de esta frase que se ha vuelto tan común como católicos entre comillas, ¿verdad? Y que todos utilizamos y que ahora mencionaste. Ojalá, ¿verdad? Dios quiera que algún día todos seamos católicos y ya está, ¿verdad? Sin entrecomillar o sin poner adjetivos, sin poner apellidos, ¿no? Decir simplemente todos entendemos que hay un magisterio, que el magisterio no sale de la nada, sino que representa una historia, una tradición y que claro que por supuesto vivimos ese magisterio lo mejor posible. No se trata de que unos seamos mejores que otros, no, se trata simplemente de tener el deseo de observar aquello que me pide la Iglesia, que me está pidiendo hoy a través, por ejemplo, del magisterio del Santo Padre, del Papa Francisco, y que me lo pidió hace 100, 200 años, también a través del magisterio pontificio. Es decir, hay que verlo desde una perspectiva amplia, pero tener el deseo de decir, es que el Evangelio es verdad para mi vida, es lo que yo necesito, es aquello que realmente me va a producir la felicidad en esta vida y la felicidad futura. Y entonces, claro, abracemos sin temor lo que me pide la Iglesia. Habrá algunas cosas que son difíciles. Por ejemplo, lo que enseña Humane Vitae,
claro, a algunos les puede resultar complicado aceptar lo de los anticonceptivos, pero bueno, adentrémonos en esto, que hay una maravillosa enseñanza y tiene todo el sentido del mundo y lo que busca en el fondo es siempre el bien del ser humano. Algo maravilloso, buscar siempre el bien del ser humano. Christopher, mientras los estoy escuchando, viene a mi mente, ¿y qué pasa si yo me encuentro en una posición en donde digo, bueno, pues yo tengo una vida profesional plena, pues tengo una maestría, tengo un doctorado, me he formado a lo largo de mi vida, necesito formarme en esto, estos programas me van a servir, es decir, yo he pasado una vida académica y estos programas me pueden servir. ¿Qué le decimos a estas personas que de pronto dicen, no hay beneficio en esto porque yo ya lo sé todo? Bueno, eso no existe, ¿verdad? Ninguno de nosotros, solo nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo, ¿verdad? Todos podemos seguir creciendo y formándonos y nuestro programa es para católicos de cualquier nivel de formación, porque lo que ofrecemos en realidad no es ni teología, ni catequesis, ni filosofía, aunque los participantes van a encontrar un poquito de todo eso en el programa. En realidad lo que el programa hace es aterriza las enseñanzas de la iglesia al nivel práctico y hablamos de la manera en que nos convertimos en líderes católicos en los campos de educación, salud, economía, negocios, gobierno. Eso creo que todos lo necesitamos, todos podemos crecer en eso. Y quiero añadir, al final aquí de lo que estamos hablando es de fidelidad, fidelidad. Podemos seguir viviendo nuestras vidas como se nos antoje, sin mortificarnos por lo que Dios quiera de nosotros, o podemos empezar a discernir, a entrar en un diálogo sincero con Dios, preguntándole a Él cuál es nuestra misión, cuál es el propósito de nuestras vidas. Qué importante, qué pregunta nos has dejado, Christopher. ¿Cuál es la misión de mi vida? Y Luis Fernando, este aspecto, esta fidelidad, decir, pues yo voy a seguir las enseñanzas de la iglesia, voy a pedir lo que el magisterio me pide, lo que la iglesia me ordena en un orden de amor, no en un orden impositor, ni que me forza, sino que me hace descubrirlo, lo decías tú, en todos los temas relacionados, por ejemplo, con la defensa de la vida, en donde a veces la gente se siente como que queremos imponer una verdad, como que queremos imponer nuestra voluntad y no, la realidad es que simplemente estamos compartiendo. Entonces, Luis Fernando, qué importante pregunta. ¿Cómo vivo yo mi fidelidad? ¿Qué podemos decirle a los laicos en cualquier campo laboral? Claro, hace 40 años, Omar, para contestar tu pregunta, hace 40 años nos visitó Juan Pablo II, San Juan Pablo II visitó Costa Rica y también aquí dijo aquella frase que tan sencilla pero tan importante, no tengas miedo, no tengamos miedo, ¿verdad? No tengamos miedo precisamente de ser fieles a Jesucristo, ser fieles a la iglesia, porque eso redunda en nuestro bien. Como diría también en algún momento Pablo VI, cuando se presentó ante las Naciones Unidas, dijo, la iglesia es experta en humanidad, es experto en humanidad porque tiene las luces del Evangelio para guiarnos en el camino de la vida y enseñarnos el mejor camino. Y claro, ¿qué es lo que corresponde cuando algo bueno se me presenta, cuando algo bueno se me enseña, cuando me dicen, mira, esto es bueno para tu vida, y yo empiezo a comprobar que es cierto, entonces, claro, mi respuesta debe ser de fidelidad, mi respuesta debe ser, ¿por qué no también decirlo?, de humildad y decir, sí, yo necesito eso que me están enseñando. Porque, claro, desde los primeros momentos en que uno gusta la gracia del Evangelio, tal como lo enseña la Iglesia Católica, uno se da cuenta que aquí hay verdad, aquí hay elementos de verdad y aquí hay algo distinto, aquí hay un tesoro escondido, ¿no? Como dice precisamente el Evangelio. Y entonces la respuesta del hombre es o el orgullo o la humildad. Seamos sabios, seamos humildes y reconozcamos que conviene ir poco a poco, ¿verdad? De hecho, Juan Pablo II en Familiares Consorcio hablaba de la gradualidad de la ley, ¿verdad? Es decir, perdón, de la ley de la gradualidad, es decir, podemos ir implementando aquello que debemos hacer, aquello que debemos mejorar, aquello que debemos cambiar en nuestras vidas, podemos ir haciéndolo poco a poco, ¿verdad? Porque así Dios nos va tratando con pedagogía divina, poco a poco, ¿no? Así que no tengamos miedo, digámosle sí a Cristo.
Pues con estas palabras nos vamos a quedar con esta invitación de Luis Fernando a ser sabios, a reconocer el amor de Dios y poco a poco ir aprendiendo y descubriendo lo que Dios quiere de nosotros para que seamos unos verdaderos líderes como Él nos lo pide. Muchas gracias, Christopher. Luis Fernando, recuerden, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Muchas gracias por su sintonía y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.